Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión número 14 de esta asignatura Comunicación Escrita. Y a nombre del Colegio de Empresarios te damos la bienvenida. ¿Recuerdas mi nombre? Soy Alberto Arenas, he estado acompañándote durante varias sesiones trabajando juntos. La sesión anterior a lo mejor te extrañaste un poquito que no aparecía en escena, no aparecía en clase. Efectivamente tuvimos un invitado especial que él se presentó, el maestro Leopoldo Cervantes, un gran escritor, poeta mexicano, de estudios de alto nivel, profesor de literatura, un hombre que ha aportado también en la literatura y en especial en la poesía. Y así que tuvimos la oportunidad de trabajar un poquito sobre esta unidad donde estamos desarrollando y llegando casi a su fin de esta asignatura Comunicación Escrita. La verdad es que estamos muy contentos de que nos hayas acompañado, de tu esfuerzo, tu entrega. Hemos visto tu desarrollo, tus actividades de aprendizaje cada vez son mejores. Eso es una muestra de la capacidad que has reflejado y también pues de la capacitación que te estamos ofreciendo de alto nivel para tu profesionalidad, para que tú puedas manifestarte como todo un mercadólogo profesional en el campo laboral. Bien, vamos a continuar todavía en esta unidad número 9, donde hablamos acerca de la descripción y la narración. La sesión anterior pudiste ver los diversos géneros literarios que tenemos para poder escribir. Dentro de esos géneros literarios, por supuesto, entran estos recursos de la lingüística, la descripción y la narración. Cuando elaboramos textos, podemos hacer uso de la descripción o podemos hacer uso de la narración. Parecerían que puedan confundirse o ser iguales, pero en realidad son dos recursos diferentes y vamos a verlos cada uno con ejemplos en un texto que traigo en esta sesión contigo. Vamos a leer algunos ejemplos en relación a los textos descriptivos y también a los textos narrativos. Por supuesto, el objetivo de esa sesión, como la anterior, el objetivo particular de la unidad es que tú vas a tener la posibilidad de distinguir los dos tipos de elaboración de la descripción y narración dentro de los textos. Y por supuesto, el objetivo específico sí cambia. El anterior, recuerdas que fueron conocer los géneros literarios muy ricos, y entre ellos la poesía, y nuestro maestro Leopoldo pues muy perfectamente amplió un poquito esta visión con su experiencia, los textos que él ha desarrollado, él ha escrito. Pero en esta sesión vas a tener la oportunidad de conocer la naturaleza de un texto, tanto descriptivo como narrativo. Y entonces vamos a dar paso a lo primero. Como puedes darte cuenta, ya hemos trabajado desde un principio acerca de conocer la realidad, acercarnos a la realidad, entenderla, interpretarla, reconocerla y al mismo tiempo transmitirla. Y esa transmisión de la realidad pues implica hacerlo de manera oral o hacerlo de manera escrita. Cuando lo hacemos de manera oral, pues lo que nosotros reflejamos de esa realidad puede tener un alto grado de descripción de lo que nosotros hemos entendido o interpretado, o simplemente podemos narrar esa realidad. Pero cuando la escribimos, ahí intervienen una serie de procesos que ya hemos platicado ampliamente. Porque cuando escribimos podemos hacerlo, podemos expresarnos de muchas formas. Podemos hacerlo de manera coloquial, podemos hacerlo de manera científica o técnica, o podemos hacerlo como la literatura, así como lo vimos en la sesión anterior. Todos esos géneros ricos de la literatura que sirven para expresar sentimientos, expresar ideas, expresar pensamientos, expresar
lo que en el fondo del ser de la persona quiera transmitir a su interlocutor o aquel que está leyendo aquella propuesta. Por supuesto que ahí vemos los mecanismos amplios de lo que es la comunicación entre ser un emisor y un receptor, y entre ese proceso todo lo que interviene como un canal, un código, y también lamentablemente los ruidos que pueden interferir, que pueden atrofiar este proceso de la comunicación. Pero afortunadamente tenemos la posibilidad de conocer más de esta riqueza de la lingüística y acceder a una serie de recursos y nociones de la lexicología para poder enriquecer no solamente nuestro léxico, sino también la forma de expresión. Ya pudimos tener la oportunidad incluso de analizar cuáles son las reglas, el origen de las palabras, tanto en un aspecto etimológico como las familias léxicas, para poder tener una redacción mucho más fiel a las reglas léxicas de nuestro idioma, en este caso el español. Y todo eso desembocó a toda la riqueza literaria que podemos expresar a través de la escritura. De ahí que como futuro mercadólogo no estamos esperando que te conviertas en un poeta por excelencia. Estamos esperando que tú te puedas expresar de manera correcta y de acuerdo a las reglas que se han establecido en la lexicología de nuestro idioma. Y todas esas ideas que tú vas generando en tu interior para poder comunicar y para poder promover algún producto en el mercado, pues se requiere de esas habilidades de la escritura. De tal manera que los eslogans o toda la publicidad que tú armes para promover un producto pueda hacerse de acuerdo a estas reglas. Y bueno, pues llegando a esta unidad, podemos también ver que hay diversos textos que pueden ser de dos índoles, tanto descriptivos como narrativos. Y fíjate, aquí la acción de describir no es nada menos que representar con palabras, representar también palabras habladas o palabras escritas, por supuesto, las características y las relaciones principales de un objeto, de tal manera que pueda tenerse en la mente una imagen suya, aún sin conocerlo, a través de los sentidos. Entonces, lo que nosotros estamos proyectando en nuestra mente, lo que nosotros estamos concibiendo, lo que nosotros estamos interiorizando, lo vamos a representar. Vamos a representar ese objeto, de tal manera que aún sin conocerlo, por supuesto, pueda yo acceder a conocerlo, a saber de él, de su existencia, aunque yo no lo vea ni lo toque. Eso, por ejemplo, tal vez cuando vas, tomas un café con un amigo y te dice, oye, pues ¿dónde estuviste mucho tiempo? Porque traté de buscarte, no te encontré. Dice, fíjate que estuve arreglando unos negocios y me tuve que ir a Europa. Y fíjate que estuve en este país y en este otro país. Y, oye, pues, ¿y cómo es esa ciudad? Porque yo no la conozco. Y entonces tu amigo empieza a describirte imágenes reales de esa ciudad que él conoció. Y fíjate que hay un museo de este lado y existe otro edificio donde nosotros estuvimos, enfrente de un lago hermoso. Y entonces empieza con ciertos detalles a describirte una imagen, la cual tú no conoces, pero a través de su descripción, tú estás accediendo a ese objeto, lo estás conociendo de alguna manera. Así que la descripción es precisamente representar las características de ese objeto, del que ya conoces, para que la otra persona, aún sin tenerlo presente, bueno,
pues pueda acceder. Y lo mismo, por ejemplo, tú puedes ver que atrás de nosotros, en esta oficina, existen diversos objetos que tú los puedes ver, a lo mejor por el alcance de la cámara. No puedes ver a profundidad y a lujo de detalle todos los objetos que están aquí. Y entonces tal vez mi deber es decirte, mira, estos textos que están aquí hablan de varias biografías y los personajes principales son este y el otro. Y los demás objetos te los puedo describir. De tal manera que aunque tú los veas, tú estás conociendo más detalles de ese objeto. De ahí entonces que la descripción es uno de los recursos también de la literatura que utilizamos para poder escribir. Y en la escritura podemos encontrar lo que el autor nos está describiendo de paisajes o de momentos, de situaciones, de personas. Por ejemplo, las grandes obras literarias muy reconocidas de manera mundial dentro del conocimiento, de la producción de los griegos, por ejemplo, hacen descripciones fabulosas, fantásticas, de una situación que sabemos que no existió ni existe. Y sin embargo, la creatividad de los escritores griegos hacen pensar que realmente existió ese lugar o esa persona. Ese es el poder de la palabra y de la escritura, que aún lo que no existe se pueda describir para que llegue a una existencia, a una preexistencia en la persona, en las imágenes mentales del que está leyendo. Además, describir un lugar consiste en situar al receptor en este sitio a través de la palabra. Es decir, debe imaginar el sitio tal como es, incluso sin haber estado ahí. Yo te comentaba en sesiones, al principio de las sesiones, que tuve la oportunidad de participar en un grupo sobre un cuento, elaboración de un cuento. A mí me encanta mucho estos recursos de la literatura, el cuento, que es descriptivo y narrativo. Y tuve la oportunidad de no solamente ganar este premio, sino al poder compartir este momento personal. En el cuento yo narraba una situación de personajes de un campo y describía perfectamente la zona, el contexto donde se ubicaban los hechos. Y cuando los lectores leyeron mi cuento, uno de ellos me dijo, oye, describiste perfectamente el lugar de este estado de la República, porque yo he estado ahí y efectivamente he pasado por ahí. Entonces, ¿cómo le hiciste para retener esas imágenes? Y yo le dije, fíjate que en realidad yo nunca he estado en ese lugar. He estado en lugares similares y entonces lo que hice fue una reconstrucción de hechos y de contextos y lo apliqué en un cuento de ficción y describí un lugar que yo me imaginaba que podía ser así. Y entonces la persona se quedó sorprendida. Es que no puedo creer que nunca hayas estado en esa ciudad, en ese pueblo, de ese estado, cuando lo que describiste es efectivamente como es. Tal vez podría ser coincidencia, no lo sé, pero también yo creo que pueden existir lugares muy similares al que yo describí dentro del cuento de ficción. Entonces, aún sin haber estado en un lugar, yo podría describir cómo es, cómo está ese contexto. Describir a una persona es mencionar sus características físicas y psicológicas, de tal suerte que a pesar de no haberla visto ni escuchado, pueda tenerse una imagen fiel de ella. Y lo mismo, así como yo puedo describir un lugar, un espacio, un contexto donde se desarrollan una serie de hechos, también por supuesto puedo describir las personas que intervienen en ese hecho, en ese contexto. Y entonces escribir cómo van vestidos, escribir la forma de su rostro, el color de su piel, el tamaño de su estatura. Es decir, también puedo describir
cómo está su estado de ánimo, es decir, no solamente el aspecto físico, sino también su estado emocional. Es que esa persona refleja amargura o refleja felicidad o refleja seriedad o refleja toda una serie de emociones que yo pueda describir. Entonces date cuenta que soy capaz de describir el aspecto físico como también el aspecto psicológico, de tal manera que aunque tú, si yo te describo ahorita quizás alguien de mi familia, aunque no lo conozcas, por supuesto que vas a proyectar en tu mente esa imagen de la cual yo te estoy describiendo. De hecho, por ejemplo, cuando pasa algún delito contra una persona y tiene que ir a declarar sobre esa acción en su contra, y entonces normalmente los encargados de la justicia le preguntarán: oye, ¿y cómo es el sujeto del cual te agredió, te asaltó o quiso secuestrarte, etcétera? Entonces, la persona afectada empieza a hacer una descripción de la persona, de sus rasgos físicos, y existe al lado del que imparte la justicia un dibujante que va captando los rasgos físicos que va describiendo la persona afectada, de tal manera que cuando termina le pregunta: oye, esta imagen, este dibujo, ¿se parece a la persona que tú observaste? Y entonces la persona puede decir: efectivamente sí, o fíjate que la boca la tiene un poco más chica, o las cejas más pobladas, y entonces el dibujante, de tal manera que queda casi la misma imagen de la persona que se observó. Y entonces es así como puede anunciarse en la televisión o en cualquier otro medio la imagen de esa persona a la cual se le está buscando para que responda a la acción dolosa que le provocó al que denunció. Y es así como funciona esto de la descripción. Nuestra mente es capaz de recibir los datos y reconstruirlos. Como puedes darte cuenta, a lo mejor ya en el ejercicio cotidiano no resulta difícil, ¿no? Esa descripción en tu mente, pero en realidad es un proceso bastante complejo, pero lo hacemos cotidianamente, que nos vamos siendo expertos en recuperar y recrear imágenes a partir de una descripción. La descripción, además, es una técnica expresiva que emplea la palabra oral y escrita y se utiliza para transmitir una idea fiel y detallada de un objeto de conocimiento. Entonces, la descripción no solamente transmitir esas características, sino la descripción ahora vamos a verla como una técnica de expresión. Es decir, para describir también hay que aprender a describir, a organizar la información, a poderla reflejar, plasmar de manera oral o de manera escrita, para que así el que escucha o el que lee pueda recibir esa información y poder crear una imagen mental de esa descripción. Así que esa transmisión es una técnica que tenemos que desarrollar para que así, de esa manera, podamos captar de manera fiel y detallada un objeto y no una descripción muy generalizada, ¿no? Como decirte: sí, es un valle bastante amplio con un par de montañas a lo lejos y unos cuantos árboles a su alrededor. ¿Sí? Esa es una descripción bastante general que no me dice nada. En cambio, si yo puedo describirte con mayores detalles, entonces tú vas a crear una imagen más fiel de lo que yo quiero transmitir, ¿no? Si puedo decirte: hay una vereda bastante estrecha donde a los lados existe una valla llena de flores
y arbustos, como así también árboles de todos tipos de frutos que cubren mayor parte del campo, y hacia el horizonte se puede apreciar dos enormes cerros llenos también de follaje verde. Y entonces ya hay detalles más precisos para que puedas construir de manera más fiel esa imagen que yo te estoy describiendo. Además, la descripción ha de referirse a un solo objeto y ha de permitir diferenciarlo de todos los demás. Es decir, es imposible que yo te pueda describir dos objetos al mismo tiempo. Puedo describirte lo que es esta mesa, y cuando termino de describirte la mesa, puedo describirte la bandera que también está dentro de la mesa, y puedo describirte el libro que tengo aquí en medio de la mesa, y puedo describirte los demás objetos, pero no te los puedo describir todos al mismo tiempo, porque entonces si yo empiezo a hablar simultáneamente de todos los objetos, describiéndoles, entonces tú no puedes captar ni puedes diferenciar uno de otro, porque estarías confundiendo la descripción de la mesa con la descripción del libro de texto. Entonces, no sería apropiado ese tipo de descripción. De ahí que tenemos que hacerlo uno a la vez para que la persona, quien escucha o lee, pueda recibir la información y organizarla. De ahí que es una técnica. Además, la descripción se genera en la categoría del espacio. Se describe una aula, una construcción, un animal o una especie, una situación, un fenómeno, un tipo de comida, un aparato. Es decir, cualquier objeto al alcance que está dentro de una realidad, es posible describirlo. Hacer una descripción detallada, de tal manera que el que lee o el que escucha pueda proyectarlo aún sin que lo vea, o pueda confirmar que efectivamente lo que yo estoy describiendo es en realidad y no estoy describiendo otra cosa. Es como si, por ejemplo, yo te digo, mira, el libro que tengo en mis manos es un libro bastante extraño porque sale de la serie de cómo se elaboran los libros y cómo se imprimen. Por ejemplo, este libro es completamente redondo y circular, y entonces tiene una magia porque no sabes por dónde empezar, puesto que es redondo. No tiene un principio y un fin, y entonces, por supuesto, vas a decir, y a lo mejor en ese momento te estás riendo, no, ese libro no es redondo. Por supuesto que es en forma cuadrada, como la mayoría de los libros que tenemos en nuestra biblioteca. Y entonces esa descripción que te estoy haciendo no corresponde a la imagen visual que tú estás realizando en estos momentos de mi libro. No corresponde. Pero si yo te digo, no, efectivamente es un libro con ciertas medidas en centímetros y en forma cuadrada, ¿no?, de hojas de color blanco, entonces tú puedes constatar que efectivamente te estoy describiendo el objeto tal y como es. Y si yo te puedo describir lo que tengo en mi bolsillo o el teléfono que voy cargando, no te lo enseño, pero si te lo describo, entonces recuperas imágenes que existen en tu mente de teléfonos como conocimientos previos que ya tienes, y vas reconstruyendo la imagen que yo te estoy describiendo. Es así como funciona este recurso de la descripción. Además, desde el punto de vista didáctico de la redacción, la descripción constituye una estrategia de apoyo para corroborar la identificación de la palabra con el mundo circundante. Describir un edificio, un paisaje o cualquier otra cosa visible, audible, olfativa, táctil, gustativa, es un ejercicio intelectual que estructura conceptos a través de la palabra. Y entonces, por ejemplo, tú tal vez te ha tocado ver documentales o programas donde salen chefs y tú vas viendo cómo están haciendo algún guiso sofisticado,
y a lo mejor tú nada más ves la imagen de ese producto alimenticio, pero no lo puedes oler, no lo puedes tocar. Y sin embargo, el chef sí te puede describir, y fíjate que este producto alimenticio huele muy parecido a este otro. Además, es de una condición bastante suave y muy gustativa al paladar, de tal manera que la gente sigue comiendo de este mismo producto alimenticio, esta alimentación. Entonces, tú lo estás viendo por el medio de la televisión y esa descripción exacta del chef, tú puedes imaginarte y recuperar información mental de tal manera que te imagines cuál es su olor, cuál es su textura, aunque no lo huelas, o aunque no lo toques, o aunque no lo pruebes. Pero incluso a lo mejor se te está haciendo, como decimos de manera coloquial, agua a la boca. Se te está antojando y estás deseando poder consumir y poder comer ese producto que ha hecho el chef. Es así como funciona la descripción desde este punto de vista didáctico, cuando redactamos, cuando escribimos y estamos describiendo, ¿verdad?, algún objeto. Eso nos sirve como una estrategia de apoyo para que el lector pueda acceder a esta información del cual yo estoy describiendo. Además, existe la descripción apegada a la objetividad. O sea, hay dos tipos de esta descripción. Una que tiene que ver con los aspectos objetivos. ¿Cómo cuáles? Bueno, cuando describimos, por ejemplo, una bacteria a través de un microscopio, cuando describimos un aeropuerto, una nueva especie botánica, describimos un elemento químico, un proceso administrativo, un estado financiero, una situación contable de la empresa. Son hechos cuya descripción es exigida de manera objetiva, es decir, que lo que tú estás describiendo no cabe duda de lo que es. Su tamaño, su forma, su textura, incluso su sabor, ¿no?, es inconfundible. Estás haciendo una descripción objetiva de aquello objeto del cual tú quieres describir, tú quieres transmitir esa información a través de un escrito. Y entonces no cabe duda de que así es, de que ese objeto es descrito de manera objetiva. Pero por supuesto también existe una descripción de manera subjetiva. Y esto es cuando intentamos describir aquella situación, por ejemplo, de un estado químico, de un dolor sentimental, un odio hacia algo o hacia alguien, un impulso reprimido, una actitud. Es decir, cuando hacemos ese intento de descripción, se dice que es objetiva porque no alcanzas a dimensionar ni a transmitir por completo ese hecho, ese estado. ¿Por qué? Porque proviene precisamente de la subjetividad de la persona, y esa persona puede incluso ocultar más sentimientos de lo que está reflejando en su rostro o en sus palabras o en sus acciones o actitudes. Y entonces esa imagen tú tratas de interpretar a partir también de tu subjetividad, y por supuesto esa descripción puede quedarse corta o puede exagerar la realidad. Así que hay dos tipos de descripciones para que podamos entonces tomarlos en cuenta. Las que son objetivas es porque tú estás describiendo un hecho físico inconfundible, que así es. Pero subjetiva, cuando intentas describir un sentimiento, por ejemplo. Lo tratas de captar, lo tratas de percibir, lo interpretas en esa percepción a través de tus sentidos. Pero eso no significa que en realidad así es completamente. Es un acercamiento a eso. Y a partir de tu acercamiento y de lo que tú interpretes, tú estás describiendo ampliamente esa situación.
Vamos a ver un ejemplo de la descripción objetiva. Y escucha entonces lo que nos menciona este ejemplo. Un piano vertical con teclado descubierto, sobre cuyo féretro cerrado había un par de largos guantes de señor amarillos y un cenicero esmeralda que contenía 4 fósforos usados, un cigarrillo parcialmente consumido y 2 costillas descoloridas. Sobre el atril, una pieza de música con clave de sol natural para canto y piano. Dulce vieja canción de amor, abierta en la última página con las indicaciones finales: ad libitum, forte, pedal, animato, sostenido, pedal, retirando, final. Entonces, al yo leerte esta descripción, es objetiva porque estoy describiendo perfectamente los objetos que se encuentran precisamente en un piano. En un piano donde aparecen varios objetos encima de ese piano, hay una partitura de una obra, una pieza musical, donde incluso la última hoja de esa partitura, aparecen algunas indicaciones para el lector que va a interpretar esa pieza musical en cómo debe de terminar esa obra, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo una descripción objetiva porque estoy describiendo, anunciando un objeto o una serie de objetos tal y como se encuentran, de tal manera que el que escucha, como en este caso tú, te puedas imaginar precisamente esa serie de objetos que yo ya describí por medio de este ejemplo. Vamos ahora a un ejemplo de descripción subjetiva. Dice, una estrella suicida, una luz mala, cuelga, desnuda, desde el cielo raso. Su cerrada corona acaso sangra. ¿Acaso su reinado es este instante? Crecido el mar debajo de la cama, arrastra los zapatos con mis pasos finales. Sacan los árboles vivos un esqueleto mío del espejo. Entonces yo aquí en esta, por supuesto, en esta escritura, de manera literaria, yo estoy haciendo una descripción de los sucesos, del momento que está pasando, utilizando, ¿verdad?, los recursos literarios, como ya lo vimos en la sesión pasada con el maestro Leopoldo. Y esa descripción es subjetiva porque yo le estoy dando colorido y le estoy dando sabor a esa situación que está pasando. Para no describirla de manera cruda como fue en el ejemplo anterior, sino de una manera más sentimental, de una manera que refleja también mi visión de esa realidad. Y entonces, he aquí un buen ejemplo de la descripción subjetiva. Vamos a ver que hay una clasificación muy breve acerca de las descripciones que hacemos. Podemos, por ejemplo, describir un paisaje de un país, ¿no?, de un pueblo, de un territorio, y se refiere a trazar un panorama a través de la palabra. Puede ser el campo, puede ser el bosque, puede ser un río, puede ser un pueblo, puede ser un conjunto de personas, una tribu, etc. Tiene una orientación eminentemente estética, porque yo estoy describiendo el paisaje que puede gustar o no gustar al lector. Además, otro tipo de descripción es la que hago de manera topográfica, que está enfocada a la descripción de los accidentes de un lugar considerado, por ejemplo, de divisiones, ciudades, etc. Tiene tanto carácter técnico como científico esta descripción topográfica, porque yo estoy describiendo perfectamente
lo que está sucediendo en ese momento o la situación que sucedió. También se puede hacer una descripción de tipo ideográfica. Como la anterior, está relacionado tanto en un aspecto artístico como científico. Por ejemplo, si hacemos mención, una descripción de lo que es el mar, de cómo es el río, su corriente fluvial, las lagunas, el agua en general, de ahí su nombre, que es una descripción hidrográfica, de la hidrografía. Puede ser una descripción cronológica o de cronografía, donde esta descripción es para anunciar situaciones a través del tiempo. Puede ser por los hitos o por los hechos temporales. Ahora, esto no debe confundirse con la narración, que vamos a ver de manera inmediata. La cronografía es la anunciación de las circunstancias por las que son delimitadas diversas etapas o épocas históricas. Suceso en fechas determinadas. Tú puedes, por ejemplo, hacer una descripción de tu vida, de tu biografía, a través de una cronografía, haciendo una descripción de hitos históricos fundamentales, de tu etapa inicial, cuando estuviste en el preescolar, o en la primaria, o en la secundaria. Ese tipo de etapas del tiempo es la que se utiliza en la descripción de la cronografía. O el retrato, que está enfocado a los rasgos físicos de una persona o un personaje ficticio, ¿no? Aunque no haya existido, pero estás describiendo sus rasgos físicos para que tú hagas un retrato mental o puedes hacer un retrato gráfico. El autorretrato es cuando el autor, en este caso tú, haces una autodescripción o una descripción de ti mismo, cómo eres, tu tamaño, el color de tus ojos, etc. O la etopeya también es otra descripción que destaca las cualidades o defectos morales de un individuo real o también de una persona completamente imaginaria. Es decir, no solamente vas a describir sus rasgos físicos, sino también sus aspectos morales, sentimentales, etc. Otra es la observación. Antes de describir cualquier línea, es deseable que el descriptor mire o pueda escuchar, oler, tocar, degustar, siente, conozca y reconozca ese hecho para poderlo describir. Entonces se requiere esa técnica también de la observación como un elemento de la descripción. Y otro elemento además es el análisis. También que identifique las partes del objeto, que descomponga mentalmente el objeto y sus elementos. Entonces pueda hacer una descripción mucho más analítica, descriptiva de este hecho. Y también otra forma de la descripción es la jerarquización, donde tú ordenas las partes del objeto. Normalmente puede ser de general a particular o de particular a lo general, pero tú las vas poniendo de una manera jerárquica para que la persona pueda recibir esa información. Bueno, estos son los elementos de este recurso de la descripción. También otro es la esquematización, que se refiere a la elaboración de una estructura elemental que sirva como base para redactar la descripción. Y el desarrollo de la descripción, atendiendo al esquema, guión o estructura, ha de elaborarse la descripción como sea necesario. Debe tener equilibrio y no sería conveniente que se profundice en una parte y otra, solo se trate de manera superficial. Y bien, como puedes ver, hasta aquí llegamos a la cuestión de la descripción y ahora vamos a ver de manera breve lo que es la narración. A diferencia de la descripción, la narración, para que no se confunda con lo primero, es construir una historia mediante la palabra, de tal manera que el receptor pueda imaginar la acción sin necesidad de presentársela. Puede narrarse una historia, puede narrarse una aventura, una anécdota, un cuento, una excursión, un viaje, un trayecto, ¿no? Dentro de la narración
puedes hacer elementos de descripción, pero tú estás narrando todo un hecho conjunto. Entonces, cuando mencionamos el primer ejemplo al principio, de que te encuentras con un amigo, le dices, oye, estuve buscando, supe que estuviste fuera, ¿dónde andabas? Anduve yo en negocios, estuve yo en Europa y fui a este lugar, y te empieza a describir cómo es la ciudad, pero además te empieza a comunicar, empieza a decirte todo lo que él hizo, cuánto tiempo estuvo, todas las actividades empresariales que llevó a cabo ahí, las recreativas al mismo tiempo, en ese mismo día, en ese mismo lugar, lo que no se esperaba y pudo encontrar y reconocer. O sea, te está haciendo una narración de un hecho, de su historia, de su viaje de negocios que él hizo, o tal vez de las vacaciones, de manera anecdótica. Entonces la narración es una técnica expresiva que emplea la palabra oral o escrita y se utiliza para transmitir una secuencia de acontecimientos. Y como te decía anteriormente, en esos acontecimientos puedes describir los objetos o las personas que intervienen. Pero la narración es más amplia, porque la narración te está hablando de esa secuencia de hechos, de los momentos, de los sucesos, de lo que intervino, de lo que sucedió o de lo que pudo haber sucedido dentro de esa narración. La narración, además, en general, es la categoría del tiempo. La categoría espacio no interviene. El tiempo es su elemento de contacto con la realidad. Y entonces puedes recuperar anécdotas del pasado para revivirlas en el momento, en el presente que tú las estás anunciando y las estás comunicando. De tal manera entonces que la narración, como un recurso que utilizamos para la escritura, podemos darnos cuenta de hechos importantes que sucedieron en el pasado, o cosas que están sucediendo en el momento y que nosotros estamos proyectando. Tal vez, por ejemplo, vas en medio del tránsito muy saturado de avenidas grandes y dices, quiero llegar a ver el partido de fútbol, pero no llego con este tránsito acumulado y que va muy lento. Cuando yo llegue a casa, seguramente ya habrá terminado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Prendes la radio y sale un narrador que tiene una técnica de narrar un partido de fútbol al que está escuchando la radio. Porque hay otro tipo de narrador que tiene una técnica que desarrolla para narrar al que está viendo un partido de fútbol. Pero el narrador primero de la radio te va describiendo en esta categoría del tiempo lo que está sucediendo, en cómo le pasa el balón a otro jugador, cómo se mueven los otros, cómo llega la defensa, cómo cubrió el portero su portería para evitar el gol, etc. Y entonces tú estás captando las imágenes. Aquí no te importa el espacio donde se está llevando a cabo el partido de fútbol, sino que los hechos son los que más te interesan a ti, porque tú estás proyectando cómo se están moviendo los jugadores. Y es algo que está sucediendo en el momento. Tú no sabes qué va a pasar más adelante hasta que el narrador te lo diga. Es así como funciona este recurso de la narración, a diferencia de la descripción. Veamos entonces una breve clasificación de las narraciones. Por ejemplo, narramos según el tiempo. Con respecto del momento en que se narra, puede ser en forma pasada, algo que ya sucedió, algo que está en ese momento sucediendo, o algo que nosotros pensamos que va a suceder, ¿no? Y entonces yo puedo hacer una narración del futuro. Así que el uso de los verbos es fundamental para generar ese efecto de la temporalidad en la narración. Entonces empleo verbos del pasado
o en forma del presente o también en el uso del futuro. De tal manera que entonces el que me está escuchando pues pueda recibir la información que le estoy narrando en el tiempo que yo estoy determinando. Mira, por ejemplo, voy a leerte de este libro magnífico un ejemplo de cómo es una narración del futuro. Habrá caído la noche, correrán detrás de los vidrios altos, las nubes negras, veloces, que rasgan la luz opaca que se empeña en evaporarlas, y asomar su redondez pálida y sonriente. Se asomará la luna, antes que el vapor oscuro vuelva a empañarla. Tú ya no esperarás, ya no consultarás tu reloj, descenderás rápidamente los peldaños que te alejan de esa celda donde habrá quedado regados los viejos papeles, los daguerrotipos desteñidos, descenderás al pasillo, te detendrás frente a la puerta de la señora Consuelo, escucharás tu propia voz, sorda, transformada después de tantas horas de silencio. Es una cita de Aura. Entonces, de este autor Carlos Fuentes, por supuesto. Aquí entonces nos está hablando de una narración según el tiempo y utilizamos el tiempo futuro. Y todo momento, Carlos Fuentes utilizó los verbos en el futuro, para que yo pueda identificar que es una narración de un acontecimiento que va a suceder. También la narración es según su realidad interna. Y aquí en esta podemos entender que hay de tres tipos: de manera potencial, de manera real o de manera fantástica. Por ejemplo, la narración de manera real. Voy a leerte brevemente un pasaje. El 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuk y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista, el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. 9-10 líneas borroneadas querrían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Morier había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bach. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Feinofrein de Río Grande, que no podía saber que dirigiría a la hija del muerto. Y entonces es de acuerdo a la realidad interna una situación real, de tal manera que yo estoy describiendo algo que yo estoy concibiendo internamente. Así que puede ser de manera potencial o puede ser también de manera fantástica. También en la clasificación de las narraciones puede ser también en la realidad externa. Y cabe aclarar porque aquí tenemos dos tipos de narración externa, la verosímil y la ficticia. Y cabe aclarar que una narración verosímil no necesariamente es realista. La verisimilitud se refiere a que el mundo creado por el narrador surja de la verdad aparente. Así como fue lo que yo manejé en mi cuento, también la cuestión de verosímil con la ficción, la narración ficticia, es la verdad simulada. Y se pueden conjugar los dos también, no necesariamente se pueden ver de manera separada. Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de cada uno. Veamos la cuestión verosímil. Nos gusta la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los secretos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres,
y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales, ya que no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. No necesariamente implica que es realista, sin embargo, sí es un hecho real. Esto es La casa tomada, cuentos de Julio Cortázar, hace precisamente esta narración, que es una narración de tipo externa. Y también existe la de tipo ficticia. Y dice de esta manera esta descripción que voy a hacer. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato, nunca confirmado, de que los ángeles no hacen el amor, quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos, por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir con las adecuadas. Así, cada vez que Ángel y Ángela se encuentran en el cruce de las transparencias, empiezan a mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas que por supuesto son angelicales. Y si el ángel para abrir el fuego dice semilla, Ángela para atizarlo responde surco. Él dice alud, ella tiernamente abismo. Ángel dice madero y Ángela caverna. Las palabras se cruzan, vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Aletean por ahí el ángel de la guarda, misógino y silente, y un ángel de la muerte viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor. Él dice manantial, ella dice cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío y aquí y allá, entre cristales de nieve, circulan el aire y su expectativa. Ángel dice estoque y Ángela radiante. Herida. Él dice tañido y ella dice rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos se estremecen, tremolan, estallan y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Bueno, es una escritura que proviene del texto El sexo de los ángeles de Mario Benedetti. Entonces aquí puedes ver que hay una narración de tipo ficticia, algo que no nos consta, algo que es parte de la ficción del autor, pero es una narración de ese acontecimiento. También tenemos según el punto de ubicación del narrador, que puede ser el narrador omnisciente, el testigo o el participante. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo lo que sucede dentro de la historia contada. El testigo es quien sabe parcialmente lo que pasa en la narración. O participante que narra o aparece dentro de los acontecimientos. Entonces, también tenemos algunos de ellos. Por ejemplo, el omnisciente dice así: sabe demasiado, pensó Osby, apabullado. Manejaba como experta datos acerca de la ecología, la lluvia ácida, la contaminación de los ríos, el daño de la producción agrícola.
Lo sabía todo acerca de los trabajadores más humildes, los que exponían sus vidas para no recibir nada del proceso del poderoso sindicato vendido a la empresa, tan amenazantes para ellos como las condiciones en las que vivían. Y entonces, esta descripción del omnisciente es aquel que sabe todo dentro de esa historia. Y así podríamos narrarte la cuestión del testigo y del participante. Pero también tenemos, según la persona gramatical, que puede ser la primera persona, el yo, o el tú, o la tercera persona, según la gramática. Entonces, aquí podemos ver algunas de esas narraciones. Por ejemplo, en la tercera persona, voy a leer una obra de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. Emilio Oliver mandó cerrar las puertas de la cámara y dio orden de que nadie entrase ni saliese mientras no se lograba la captura del asesino. De este modo se trabó en el recinto parlamentario una lucha sorda, una lucha terrible entre dos multitudes violentas y compactas. La multitud aguerrista que trataba de identificar al matador del sañizo y prenderlo, y la multitud hilarista que en parte quería salvar al homicida y en parte procuraba valerse de la confusión para poner en obra sus otros planes. Y entonces está hablando la tercera persona, él. También existen las narraciones según el número gramatical, para que tú lo consideres al momento de escribir, que puede ser de manera singular o puede ser de manera plural. El llano en llamas, de Juan Rulfo. Quemamos el Cuastecamote y jugamos allí a los rostros. A Pedro Zamora le gustaba mucho este juego del toro. Tuvimos que hacer un corralito redondo como esos que se usan para aserrar chivas, para que sirviera de plaza. Y nosotros nos sentamos sobre las trancas para no dejar salir a los toreros, que corrían muy fuerte en cuanto veían al verduguillo con los que quería cornear Pedro Zamora. Entonces, ahí podemos ver esa narración en plural. Las clases de narraciones las tenemos, las de tipo observación, las de análisis, las de ordenamiento, así como lo vimos, también de síntesis y de emocionalidad. Esas son las clases de narraciones que podemos hacer uso en nuestras escrituras. Así que bueno, por esta ocasión hemos terminado la sesión número 14. Nos espera una sesión más. Vamos a prepararnos para cerrar este curso. Realiza las actividades de aprendizaje que hemos puesto para ti. Es un gusto estar contigo. Nos vemos hasta la próxima.